Comenzamos la mesa redonda centrada en la educación auditiva hoy. Está claro que la educación auditiva debe ser algo esencial para un músico o para, en fin, cualquiera que tenga formación musical al nivel que sea, de la misma forma que pudiera ser la educación corporal para un gimnasta. Pero, como sabemos, tradicionalmente la educación auditiva ha sido un aspecto bastante desatendido en la formación o bien quizá muy poco sistematizado. Pero afortunadamente hoy día tenemos líneas de investigación bastante interesantes y profesionales que se dedican a fondo a ello, especialmente desde el momento en que la educación auditiva empezó a formar parte de los planes de estudio, sobre todo a partir del grado superior del OCSE, hoy día extinto. Vamos entonces a ir dando paso a cada una de las intervenciones de la mesa redonda. Comenzaremos con Pedro Cañada. Él es, aparte de un músico muy experienciado y gran pianista, profesor en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, profesor de Educación Auditiva. Los dejo sin más con él. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la organización por invitarme a participar en esta mesa. Y bueno, habiendo escuchado anteriormente a Luca y a Maravillas, pues bueno, hay partes en que se van a dar la mano a medida que avance el Congreso, porque son temas que se tocan, yo creo que desde todos los ámbitos. En este caso, el tema del oído lo han tocado y también el tema de que los propios alumnos a veces nos sirven de referencia para plantearnos cuál es nuestro método de trabajo habitual, ¿no? En este caso yo voy a centrarme quizá dentro de lo que es el marco de la percepción auditiva en uno de los aspectos que puede estar muchas veces más desatendido, quizá por su abstracción y porque no vale exclusivamente el nombre de las notas para, digamos, desarrollar un oído vertical, ¿no? Entonces, a veces, quizás ese aspecto muchas veces se ha quedado incluso dentro de la propia mano de los músicos como algo que, bueno, ya tengo bastante con saber armonía visual y saber armonía de oído es muy complicado porque requiere un montón de destrezas y además de teoría relacionada con su sonoridad, con lo que a veces está bastante más floja en lo que yo os voy a comentar es mi experiencia en estos años de trabajo, en donde veo que, bueno, la llegada de los alumnos a veces a un grado superior no es equivalente a lo que saben en el sentido teórico con lo que realmente luego escuchan. Tenemos aquí una primera diapositiva que creo que puede ver un poco en qué consiste la exposición que voy a hablar. Intentando analizar a veces cuáles son sus formas de recibir cuando hablamos de cuestiones armónicas, lo primero que he visto es que no hay una única manera de percibir por parte de los alumnos, porque muchas veces ellos, según el instrumento que tocan o según incluso su formación, pues cuando les hablas de armonía, unos escuchan en un modo muy genérico funciones asociadas a lo mejor a sensaciones de reposo, tensión, transición, relajación, o sea, nuestros nombres habituales de tónica, dominante, subdominante. Otra gente va un poco más allá y escucha, comentando lo que cuando le preguntas, sonoridades basadas en colores, como una metáfora en el sentido de una sonoridad concreta, una morfología de un tipo de acorde, mayor, menor, séptima disminuida, con novenas, aunque a veces esas sonoridades tampoco están fijadas en ninguna altura determinada, ni siquiera en una sintaxis. Otras personas, sin embargo, porque su educación ha estado muy basada en un aprendizaje de la música ligada al nombre, todo lo escuchan indisolublemente ligado a los nombres de las notas. No que porque tengan siempre oído absoluto, sino incluso porque puede ser que no lo tengan en otros instrumentos que no es el suyo, pero vamos, escuchan fundamentalmente el nombre de notas. Esas notas las relacionan a veces por contexto vertical con el bajo y pueden deducir las armonías. Pero ellos mismos me dicen que les gustaría escuchar las armonías, pero que no las oyes. Aunque respondan bien en el examen, dicen que lo hacen de forma deductiva. Por otro lado, hay gente que lo que escucha son relaciones interválicas en cuanto a relaciones a veces de la melodía con las notas, de la melodía con el acorde que armonizan o relaciones entre los propios acordes y digamos que todo ese pensamiento que llega a su cabeza, pues a veces digamos que tienen una mente llena de información, de colores, de armónicos, pero que a veces no son capaces de luego darle un trasvase a poder explicarse en el sentido de escuchado tal cosa. A veces las interferencias que pueden producirse a la hora de captar la armonía pueden estar relacionadas, bueno, en un primer lugar incluso hasta la propia capacidad no desarrollada todo lo suficiente que querríamos en cuanto a la atención a lo fenómeno vertical, porque la melodía es muy atractiva y llama nuestra atención. Así como con la vista podemos decidir a dónde miramos, el oído, dirigir la atención hacia lo que realmente nos interesa, hay que entrenarlo porque de entrada es un sentido mucho más vago, por decir así, ¿no? Entonces, primer apartado sería la relación de la atención hacia todo lo que suena simultáneamente y luego
pensamientos relacionados con todo lo que es la teoría y los cifrados, a la hora de poder categorizar lo que estamos escuchando, es una información que hace falta manejar para poder, efectivamente, demostrar que has entendido armónicamente lo que está sucediendo. Ahí tenéis otros elementos que pueden a veces interferir, como las texturas. A veces, a lo mejor, un acorde o una sucesión de acordes pueden recibirse bien y comprenderse si están limpios, en el sentido de que están sin melodías y están, digamos, de una forma tocada en plaqué o en bloque, no están metidos en un movimiento constante, o cuestiones de timbre, cuestión de la velocidad a la que suceden los fenómenos armónicos, o incluso el mismo tema de las tonalidades. Hay gente que en determinados tonos, como do mayor, la menor, son capaces de seguir unos sucesos armónicos, pero en cuanto esa misma situación sonora se produce en un tono ajeno a su propia velocidad de pensamiento, se pierden. O sea que hay un montón de elementos que están condicionando a veces la capacidad de entender y procesar esta armonía. En base a todo esto, un poco la propuesta que intento transmitiros es que, si queremos desarrollar oído armónico, hay que trabajar en 3 frentes a la vez. Por un lado, trabajar las sonoridades, los colores, los tipos de acordes como una morfología, como piezas de un mecano, en donde hay que intentar captar ese elemento sonoro fuera del contexto, simplemente como pieza. A su vez, esa pieza relacionarla con los nombres que se producen en cada sitio concreto, porque a veces una única pieza puede ser que el color mayor, menor o disminuido, lo que sea, puede tener diferentes nombres de situación. Y por otro lado, habría que trabajar también esas piezas que estamos desarrollando en la sintaxis concreta. Yo estoy centrándome ahora en una sintaxis tonal, pero por supuesto hay otros sistemas musicales que también pueden tener acordes, ¿no? Se pueden armonizar los modos, o incluso el concepto de acorde puede ir más allá de las terceras superpuestas y haber una armonía del siglo XX en la que no vamos a entrar. Pero al final, entonces, habría 3 puntos de ámbito: la sintaxis de las piezas como acordes, los acordes sueltos, y a su vez todo eso relacionarlo con los nombres, en el sentido de que pueden ser nombres concretos en el pentagrama o una representación en base a cifrado americano, que puede ser un resumen de ese nombre. Los cifrados, digamos, funcionales estarían más metidos en el campo de la relación interna que establecen unos acordes con otros. Todo ese proceso lo que nos llevaría es a intentar acercar la armonía que se conoce de forma escrita a la armonía que se conoce de forma escuchada. Habría varios modelos para trabajar, digamos, todo este frente. Por un lado estaría, por supuesto, el mejor de todos sería ponerse manos a la obra pudiendo desarrollar la armonía de forma personal. Una persona que toca un instrumento armónico tiene, en principio, a priori, mucho mejor que un instrumento melódico para poder acceder a lo vertical. No obstante, ahora mismo la presencia también de la asignatura de piano complementario en los planes de estudio y, por supuesto, también la improvisación en los instrumentos melódicos sobre una base armónica puede desarrollar el acercamiento a la armonía de forma auditiva. Pero siempre, digamos, el trabajar directamente sobre hacer lo que quieres aprender es el mejor método. En toda esa secuencia habría actividades como puede ser repetir, en el sentido puramente imitativo, de escuchar acordes y poder sacarlos de oído, hasta lectura de unos cifrados en donde hay que descifrar precisamente la información que hay ahí y no solamente limitarse a leer las notas en un sentido determinado del orden, interiorizar esas sonoridades y, por fin, con ese material armónico, improvisar o poder llegar a armonizar una melodía, como decíamos en el depósito del principio, que está en blanco y negro y eres capaz de darle color. Yo me voy a centrar, de todas formas, en las actividades que no están ligadas tanto a tener el instrumento presente, que están más enfocadas a lo mejor a actividades en la clase de instrumento, en la clase de piano complementario, en las clases de grupo, etcétera. Si nos centramos en la actividad que podemos intentar desarrollar dentro de una asignatura más teórica, o por lo menos en que tenemos solamente nuestros oídos para prestar atención a lo vertical, sería el entrenamiento sin el instrumento. Tendríamos, por supuesto, un primer paso de conseguir una escucha activa, o sea, conseguir que efectivamente la atención fuese capaz de centrarse hacia lo vertical, porque a veces ese primer paso, si no se da, es imposible poder avanzar. Y el siguiente paso sería automáticamente trabajar la asociación de elementos en cuanto a que algo que estás escuchando seas capaz de identificarlo con un soporte de ayuda visual. Ese soporte puede ser, lo que decíamos, todo el material teórico, que puede estar resumido a veces en los acordes, los nombres de esos acordes, su función, por otro lado, en base a representaciones de cifrados con grados o cifrados como Dieter. Y, por supuesto, el nombre que tendríamos también de esos elementos. Los 3 elementos asociados conseguirían que el fenómeno sonoro que nos está llegando vertical pudiésemos empezar a identificarlo con la presencia de un soporte físico. A partir de que se discriminan esas asociaciones están establecidas, otra estrategia sería discriminar esas opciones entre varias para ver si efectivamente
dentro de las respuestas que se te ofrecen, con ejercicios de tipo test o de errores, podemos ser capaces de adecuar lo que estamos oyendo con la vista, ¿no? Y a partir de lo mismo volveremos a ejercicios de interiorizar lo escuchado y a partir de ahí llegaría efectivamente a la transcripción de sucesos armónicos o la cuestión de componer, digamos, a nivel armónico sin necesidad de estar recurriendo a la ayuda de un piano. Las líneas de avance para todo este material podrían partir en lo que es el apartado de la sonoridad, de la morfología del color, desde lo que sería un elemento básico de función de un acorde con 3 sonidos, hasta, primer avance, cuál es su relación con la melodía y con el bajo, qué relación mantiene, cuál sería después ese crecimiento de la misma sonoridad en base a su presentación, porque está claro que cambia un poco el color del mismo acorde desordenando sus piezas, o sea, manteniendo en el bajo una distinta de la nota generadora y luego añadiendo a esa base armónicos superiores, tensiones, o sea, haciendo acordes mucho mayores de lo que son 3 sonidos. En el contexto tonal, las líneas para poder avanzar también irían desde lo que serían acordes diatónicos, o sea, lo que sale de fábrica, digamos, al abrir o cliquear do mayor, habría una serie de acordes que salen por interválica de la construcción del contexto que tenemos, hasta, digamos, acordes que van incorporándose, no diatónicos, que pueden empezar a entrar en ese campo pues de armonías de paso, dominantes secundarias, acordes apoyaturas, o en un momento ya más alejado, armonía cromática, hasta que, por ejemplo, el contexto llega un momento que puede estallar y genera otros contextos mucho más allá de la propia diatonicidad mayor o menor. En cuanto a la textura y el timbre, una línea de actuación o de avance también para intentar trabajar ejercicios de los más sencillos a los más complicados sería desde la armonía en bloque, en donde, digamos, está congelada la sonoridad, esperando ser despertada por una armonía en movimiento, que puede ser también la percepción del mismo suceso, pero en una dinámica mucho más amplia de rango y de textura. Con la timbre correría un poco lo mismo, pasar, digamos, de a veces un elemento ejemplificado en un solo timbre hasta varios instrumentos sonando. El objetivo final sería, efectivamente, intentar acercarnos de los ejercicios que fabricamos en la clase a lo que sucede en la vida real, o sea, las obras. Por ejemplificar un poco, digamos, a nivel de color, para que tengamos una pequeña sonoridad, podríamos intentar ver que nos estamos refiriendo a que tenemos en la columna de la izquierda una serie de sonoridades que todos conocéis, que serían pues, sonoridad mayor, sonoridad menor, sonoridad disminuida, sonoridad aumentada, sonoridades de séptima, etcétera, sonoridades de novena, novena menor. Estos son colores, igual que vemos el arco iris o que vemos una paleta de un pintor, material para después utilizar. Estamos en la parte de intentar desarrollar lo que decíamos al principio de intentar relacionar las sonoridades con sus nombres. Para eso nos hace falta que el mismo color, que a veces puede reflejarse en diferentes sitios, trabajar cómo ese color cambia en función de la nota. A veces una misma nota puede colorearse con material muy sencillo, con diferente material. La asociación más básica sería que el do lo que te pide es que un do le armonice, pero también puede ser que la imaginación de ese do puede estar coloreada por cualquier suceso armónico de lo que estamos trabajando. Por lo tanto, ese do cambia de color, como en el preludio 4 de Chopin, y efectivamente prácticamente la melodía está en movimiento, muy poco movimiento, y va cambiando. Ese sería un trabajo primero para intentar conseguir que se capten sonoridades. Eso mismo ocurriría también cuando estamos hablando de un bajo. Con ese caso estaríamos trabajando un color en distintos colores para un mismo sitio, una misma nota con distintos colores. Lo que decíamos es relacionar cada acorde con la melodía. El otro punto para trabajar todo este proceso de sonoridades sería mover el mismo acorde por todos nuestros 12 puntos, dado que manejamos un sistema temperado, 12 puntos donde sucede el mismo color, que sería un trabajo ya más teórico de conseguir pues manejar la teoría, pero de una forma práctica, bien tocando el instrumento o bien por lo menos acostumbrándose a que esos nombres estén igual de ágiles que puede estar la sonoridad de forma abstracta. Juanma, ¿puedes pasarme? Sí. Diapositiva. Si nos situamos en el otro contexto, que sería trabajar no la morfología, sino la sintaxis, lo que sería la función de cada acorde dentro del contexto tonal, habría un primer paso en donde sería asociar el movimiento del bajo a los acordes. O sea, cuando se escucha armonía muchas veces lo que más se escucha es el contexto. Se conocen muchos contextos y esos contextos son los que hacen que al final casi deduzcas lo que está pasando sin necesidad de escanear, como un escáner médico, todo lo que está sucediendo nota por nota a nivel vertical. Entonces, dotar a los alumnos de contextos hace que su velocidad de captación de lo que está sucediendo a nivel vertical sea mucho mayor. Aquí
Aquí podríamos plantear, he puesto cifrados americanos para resumir, una serie de contextos muy fáciles en donde estamos intentando que en un sol mayor, que está de ejemplo, cada bajo aguanta lo que tiene de fábrica. Primer grado, segundo grado, o sea, lo que sale. Si ese movimiento del bajo hacemos que corresponda con lo que tiene encima, la relación rápida entre cualquier movimiento de bajo, que es muy fácil a lo mejor que se pueda identificar, armónicamente sea sencilla, porque estamos al principio estableciendo que los marcos de actuación están limitados. Esas mismas secuencias de 4 pueden tener diferentes finales, cadencias flagares, rotas, etcétera. Pasamos. Una forma de enriquecer, como decía antes, las líneas de actuación en estos contextos que se van ampliando sería cambiar, enriquecer vía color algunos puntos importantes de ese discurso armónico. Los pivotes importantes de la tonalidad, o lo que sería la tónica dominante, pueden estar bifurcados con acordes apoyaturas, de manera que la misma situación sonora de antes, en donde teníamos, voy a quedarme con la estructura de 1-2-5-1, cómo podía enriquecerse de tener una presentación 1.0 a tener una presentación en donde el re tiene opción de bifurcarse en 2 y después otra vez en 2. O sea que las posibilidades se van ampliando progresivamente, de manera que el alumno, bien porque reconoce el color, bien porque las posibilidades van de manera progresiva, o bien porque los cifrados lo va manejando, su captación de la armonía se va produciendo de manera regular. Y no es algo siempre que está sucediendo casi inaccesible. ¿Seguimos pasando? Tenemos ahora un enriquecimiento posible, esto era lo que hemos visto, un enriquecimiento de la estructura, más que el color, en cambiar la función. Las funciones que hemos visto antes pueden ser distintas. Un mismo bajo, que es lo que estábamos intentando trabajar en todas estas diapositivas, asociado a diferente función. Cada bajo al principio tenía el acorde que mantenía encima, pero puede ser que, como vimos antes en las cadencias, podamos hacer que la función dominante asignada al quinto grado pueda moverse y suceder en otro sitio. Eso implicaría que cada bajo tiene otras dos opciones, ser lo diatónico o ampliar a un acorde dominante secundaria. Hay varias formas de reflejarlo. Ahí decía todo el tema de manejar a veces códigos, que es representar en papel lo que está sucediendo. Una forma de representar una función dominante puede ser tachar el grado, otra forma puede ser decir soy el quinto de alguien, quinto del cuarto, quinto del sexto. En el fondo eso es cuestión de nomenclatura. Ahí tenemos una estructura, también vimos antes, o las mismas piezas, un 2-5-1. Acordes diatónicos o el bajo sigue siendo el mismo, pero el acorde que está encima ha cambiado de función, es función dominante. Pasamos adelante. Estoy tratando, digamos, de exponer secuenciaciones para intentar avanzar en los caminos de la sintaxis dentro de los contextos tonales. Un último juego puede ser, efectivamente, el cambio de color. Ahora el acorde sería el mismo, el grado es el mismo, pero efectivamente el bajo cambia porque tenemos una tercera, o en este caso como ejemplo, en la misma estructura. La estructura que venimos tocando sería esta que tenemos ahí, 2-5-1. Si la tenemos con un cambio de función en el bajo, un cambio de color, tendríamos, por ejemplo, esta opción. Repito si queréis. El La vale también para quinto grado en este caso. Cambia el color aunque la función se mantiene. Seguimos adelante. Bueno, esto sería un enriquecimiento, como decíamos también en la primera diapositiva, por añadidos de tensiones. La misma situación sonora en contextos más modernos puede ser igual, lo único que con notas añadidas. Ahí está con séptimas, se puede añadir la función siendo la misma, pero está enriquecida por arriba. Digamos que hay dos formas básicas de enriquecer, en el sentido de acordes de paso, acordes cromáticos, o el bajo puede ser un enriquecimiento del color, o los armónicos superiores también darle otro color a ese acorde. Y luego las funciones que hemos añadido con dominantes secundarias. Bueno, un trabajo también de asociación, ya no solamente con el bajo, sino con la melodía, pero no, como vimos antes, con un solo acorde, puede ser que en una estructura, o sea, de una estructura melódica sencilla, ahí está un esquema, pueda recibir varios colores y eso ser capaz de ser un juego de discriminar. Ahí tenemos una melodía guía muy básica, en donde hay, pues, eso puede llevar múltiples colores. La clave está en que ahora no es una cuestión de poner colores sin más, sino dentro del contexto de un hipotético sol mayor. Ahí tenemos una serie de opciones que pueden ir desde las más sencillas
cuarto grado y quinto, alguna más complicada o por lo menos un poco más elaborada. Etcétera. Seguimos, por favor. Bien. Trabajando la textura o la tímbrica, podríamos intentar ver cómo a veces eso puede afectar a captar lo que estamos intentando transmitir. En este caso, la estructura es muy básica, estamos siempre un poco alrededor de ella, pero en función de cómo esté expuesta, puede dar lugar a que eso nos dé interferencias. Podemos escuchar la audición. El juego que os propongo es, escuchamos la audición 1 y intentéis pensar cuál de las tres que tenemos a la derecha es la... No hay tiempo. Damos las soluciones. Bueno, estoy fuera de tiempo. Habría un juego posible, si queréis, ya para terminar, en donde todo este material que se ha ido avanzando podría ser un juego parecido a esto. Sería la misma melodía que hemos puesto al final del cisne. En este caso tendríamos arriba las soluciones posibles, en donde el alumno debería intentar localizar todas esas opciones en una hipotética melodía para colorearla. Aquí sería la solución. Bueno, como conclusión rápida, digamos que tendríamos que intentar conseguir que efectivamente la teoría armónica se desarrolle no solamente de manera visual y teórica, sino también se asocia a lo que está pasando, porque si no, efectivamente se quedará en un mensaje que muchas veces estará lejano a la vida académica del músico y efectivamente después, cuando le preguntas para qué te ha valido los estudios de armonía, pues le ha valido para aprobar la asignatura de armonía, porque no han participado haciendo esa armonía o por lo menos siendo capaces de manipularla al nivel que sea. Puede ser con acordes básicos o con acordes más elaborados. Los diferentes ejercicios que planteamos es porque hay diferentes tipos de escucha y hay que integrar toda esa información porque cada instrumentista es distinto y la forma de aprender música cambia en un violín o en un clarinete. Y bueno, los ejercicios que hemos propuesto es un poco relacionar colores, funciones, nombres y de hacer una práctica para que al final, tanto desde las clases teóricas como las de instrumento, consigamos que el oído armónico se desarrolle, porque creo que no es para nada un absoluto imposible y que incluso debe estar casi presente desde las primeras clases. O sea, la armonía no es un patrimonio de gente de mayor de edad, digamos así. Un niño de 10, 8 o 9 años puede empezar a participar de conceptos armónicos y su visión efectivamente vertical se desarrollará mucho mejor. Perdonad la rapidez. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Pedro. Somos como esclavos de la temporalización, tenemos que seguir sin más dilación. Lo que queda muy claro tras esta presentación es que no se puede sostener, ¿no?, aquello que se ha oído a veces de que la armonía o se oye o no se oye, ¿no? Si uno está tocado por una especie de habilidad innata la oye y si no, pues que se olvide, ¿no? Bien, pasamos entonces ahora a Sofía Martínez Villar. Ella viene de la SMUC de Barcelona. Es profesora de percepción auditiva general y específica y nos va a hablar sobre el oído interno y la memoria auditiva. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la organización por querer contar conmigo para formar parte de esta interesante mesa redonda. Yo intentaré ser tan rápida como Pedro, aunque voy a hablar de un tema que está muy relacionado con lo que él comenta. En realidad, la presentación que yo os voy a proponer es
cómo ha cambiado la comprensión de la percepción auditiva en los últimos 15 años y, sobre todo, algunas ideas para aquellos que estéis comenzando ahora a dar clase de percepción auditiva o, incluso dentro de las clases de lenguaje musical, estéis ya introduciendo conceptos pertenecientes a la percepción auditiva. Habitualmente, cuando se habla de el oído, se habla de esto que estamos viendo aquí, que es propiamente el órgano, el oído. Pero el entrenamiento auditivo no entrena el oído. El entrenamiento auditivo lo que entrena es el sistema auditivo, que es algo bastante diferente. El oído es propiamente el sistema por el que nosotros tenemos la capacidad de convertir ondas sonoras en impulsos electroquímicos, pero el sistema auditivo son aquellas relaciones neuronales que nuestros oídos interfieren a través de distintas conexiones. Tened en cuenta que quizá para comprender un acorde de los que estaba explicando magníficamente Pedro antes, es necesaria la intervención de unos 25.000 o 30.000 impulsos electroquímicos para llegar a entenderlo. Por eso muchas veces te encuentras ante la impotencia de un alumno que es capaz de reconocer perfectamente las melodías, pero no las armonías, o un alumno que es perfectamente capaz de reproducir los ritmos, pero no es capaz de escuchar funciones armónicas porque su memoria auditiva no ha sido trabajada de la forma adecuada para llegar a entender esto. Es decir, la memoria auditiva, como cualquier tipo de memoria, es una memoria que se entrena y que depende de algunos factores. A mí lo que me gustaría es dar 4 o 5 pautas hoy de cómo se entrena esa memoria auditiva que interviene en el oído interno para que, aplicada a cualquier tipo de ejercicio, evidentemente los ejercicios más difíciles son los de desarrollo de oído armónico porque es la parte más abstracta de la música, sea posible. Esta imagen simplemente lo que quiere mostrar es cómo toda la actividad se concentra en el movimiento que hace una protoneurona que va rápidamente desde la cóclea aquí, que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es un espacio en el que se ha comprobado que los músicos llegan a desarrollar un 25% más que el resto de los humanos. Es un espacio en el que nosotros almacenamos nuestros sonidos y esos sonidos se almacenan a través de imágenes sonoras. Por lo tanto, la vista, el cifrado que comentaba Pedro antes, es muy importante verlo, pero sobre todo es muy importante verlo y asociarlo con un sonido. Esta es la transformación de la información. Es tremendamente compleja. Cada persona hace la transformación de la información de una forma diferente. Lo que pasa es que si nosotros comparamos el lenguaje musical, que tiene un nombre muy adecuado, con el lenguaje de cualquier lengua, cuando nosotros enseñamos a un bebé muy pequeño el color rojo, no le ponemos solo un color rojo, sino que le ponemos un objeto al lado que él pueda entender que eso siempre o casi siempre va a ser rojo. Rojo está relacionado con una fresa, amarillo está relacionado con un plátano, o verde y marrón están relacionados con un árbol. Es decir, el proceso de memoria necesita de imágenes externas para que las cosas se vayan quedando en el oído. Por eso no es extraño, y yo os invito a todos a que en el momento en el que un alumno tiene que memorizar un intervalo o tiene que memorizar un acorde, echemos mano de su memoria. ¿A qué te recuerda esto? Yo tengo listas de los alumnos de la SMUC, cada uno con su nombre, de qué es para cada uno de ellos una quinta justa descendente, desde la lista de Schindler hasta Superman, o cuartas justas, el himno del Barça, etcétera, etcétera. De dónde vengo es normal, ¿no? Cada uno tiene. Pero todas estas listas lo que ayudan es a que en el momento en el que un intervalo se escucha un intervalo ascendente o descendente, la velocidad de relación de esto que estamos viendo aquí sea muchísimo más inmediata. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones a las que yo llegaría es que en el momento en el que un lenguaje tan abstracto como la música tenemos que inculcar a nuestro oído el reconocimiento y la discriminación de un intervalo, de un acorde, nos ayudemos de modelos sonoros, imágenes sonoras que ya tenemos en nuestro oído y si no las tenemos, que las creemos, ¿de acuerdo? Esa canción que empieza así,
Pues eso empieza así porque eso es una quinta justa. O resulta que los ascensores siempre son un acorde perfecto mayor, ascendente o descendente, pero son perfecto mayor. O el aeropuerto de Malta, por ejemplo, es la segunda inversión de un acorde mayor. Pero siempre es esta idea, sí, son curiosos, siempre es esta idea de, vale, voy escuchando y voy asimilando que cuando yo escucho esto, aunque no sepa la altura exacta, sí que sé que tiene una imagen sonora. Otra de las cosas importantes que me gustaría animar a participar de ellas son las cortezas cerebrales que participan en la percepción auditiva. En la percepción auditiva no solo participa la corteza auditiva. Evidentemente, si os fijáis, la corteza auditiva es la más pequeña de todas las cortezas, es la más compleja de todas las cortezas y sobre todo hay que entender, antes decía Pedro, y yo lo utilizo también mucho, ¿no?, que el oído es vago. Efectivamente, el oído, para lo que ha sido creado, ha sido para la defensa. Fijaos bien, taparos los oídos, por favor, ¿sí? Aunque vosotros os tapéis los oídos, no estáis dejando de escucharme. No me escucháis con la misma claridad que si tuvierais los oídos. Ahora taparos los ojos. Ahora no me estáis viendo. Nada de nada. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con el olfato, si huele mal, y lo mismo pasa también con el gusto. Una vez se ha pasado el mal gusto, se ha pasado. Pero el oído no está creado para ser completamente taponado, porque es un instrumento de defensa. Es un instrumento que nos sobrecoge y nos ayuda. Si yo hago así, pues diréis qué boba. Pero si hago ¡ah!, os asustáis, ¿vale? Eso implica que esa corteza auditiva, en el entrenamiento auditivo, es muy importante que esté relacionada con otro tipo de cortezas que desde los ejercicios de formación auditiva se tienen que fomentar. Son la corteza visual, es decir, la relación vista-oído. Yo en esto soy un poco bruta, en el sentido en el que las lecturas, aunque uno no llegue a las octavas que se están leyendo ni a las líneas adicionales que se están leyendo, se tienen que entonar siempre. Y si no, tiene que estar el profesor o alguien con el piano haciendo esas alturas a las que tú no llegas, pero que tu oído tiene que oír. Porque si no, se pierde toda la riqueza de la relación de la corteza visual con la corteza auditiva. Después, la corteza sensorial. Es muy importante que cuando nosotros estamos escuchando las músicas nos hagamos muchas preguntas. ¿Y este qué instrumento es? ¿Y este qué compás puede ser? Los compases son algo complejo. 6x8 y 3x4 es algo que se equivoca muchísimo. 2x4 y 4x4. Pues si yo lo escuchara en 3x4 sería así, si lo escuchara 6x8. Y después la corteza motora. La corteza motora es esa corteza que cuando alguien está tocando en un piano un acorde, tú en muchos casos no puedes dejar de hacer así al mismo tiempo que está tocando para entender. En los últimos 2 años, antes no, pero después de haber conocido a un alumno interesantísimo de saxofón en la SMUC, que era incapaz de cantar una escala si no se ponía a tocarla con el saxo sin tener el saxo en las manos, en estos últimos 2 años yo he comprobado que cuando a los alumnos no solo les permite, sino que les invitas a que lo hagan, mejora muchísimo su entonación y mejora mucho también su afinación, porque están relacionando algo físico que están habituados a hacer en las clases de improvisación o de piano complementario con algo que hacen más en abstracto en las clases de entrenamiento auditivo. Todas estas 4 cortezas, si se relacionan en los ejercicios, leer y entonar, sensorialmente nos vamos a hacer preguntas, no solo a disfrutar de esa música que estamos poniendo, y además vamos a intentar encontrar de forma cinestésica las posiciones, ayudan a tener una mejor memoria musical, que no memoria auditiva, porque si fuera memoria auditiva solo estaríamos conectando una de estas cortezas. Es memoria musical, y la memoria musical es auditiva, es visual y es motora, es cinestésica. Eso es lo que yo quería comentaros. Algunas de estas cosas ya las he dicho. El oído tiene pocas células sensoriales que otros órganos, pero el aprendizaje modifica mucho la actividad del cerebro y las células que reaccionan. El oído humano además tiene la propiedad de ser un órgano interno y externo, que eso es una ventaja y una dificultad. ¿Qué significa? Que al mismo tiempo que yo estoy hablando podéis estar tarareando una canción que tenéis metida en el oído y no hay quien la saque, y estáis escuchando las dos cosas, ¿eh? También hay que tener en cuenta que el sonido no solo son atributos unidimensionales, una voz, sino multidimensionales. De ahí la dificultad del entrenamiento
armónico, de ahí la dificultad de las dobles líneas melódicas, porque se están escuchando muchas cosas al mismo tiempo. Las especificidades del oído musical que casi todos conocéis son el oído relativo, que es el que tiene el 90% de la población, que necesita mucho de la memoria musical. El oído absoluto, que sobre todo es un oído intuitivo, que necesita también del razonamiento, aunque trabaja más con la parte de la amígdala, es más intuitivo. Y después hay un nuevo concepto que es el oído pseudoabsoluto, que es un oído, entre comillas, ideal, en el sentido en el que es un oído que tiene insertado, o al que se intenta insertar un la, creo que por aquí hay alumnos de las MUC que saben lo pesada que me pongo con esto, que se le intenta insertar un la para que en el momento en el que escucha algo pueda cantarse el la y buscar la relación. También es el oído de personas que en su instrumento oyen las tonalidades, oyen las notas, pero en otros instrumentos no. Es decir, es un oído relativo muy entrenado. Tiene la ventaja de estar muy entrenado y tiene quizá la desventaja de que necesita siempre ese la que a veces se baja. En los fundamentos del entrenamiento auditivo de los últimos años, a principios del siglo XX, se crea esta pedagogía que estaba basada en las relaciones existentes entre el ser humano, su contexto y su música, y nacen los sistemas pedagógicos que todos conocéis, de Dalcroce, Willem, Suzuki y otros. En los años 60 se comienzan a hacer estudios sobre el entrenamiento auditivo, estudios propiamente, que dejan unos materiales magníficos, pero que hay que saber trabajar con ellos. Son los materiales de Roland McCamull, de Lars Edlund, Clemens Kuhn, en el libro que hace así pequeñito que tenéis editado en Spam Press. Algunos ejercicios son muy interesantes para ver la metodología y después componerte tú tus propios ejercicios. María del Carmen Aguilar y Germán Romero. Y en los últimos 10 años, los fundamentos del entrenamiento auditivo están yendo hacia conocer cómo funciona realmente el sistema auditivo, cómo funciona el cerebro y cómo funciona la música, para no sentirnos los profesores y los alumnos, entre comillas, muy entre comillas, ciertamente frustrados, ¿no? Cuando típico momento en el que tienes un alumno que tiene oído absoluto y lo oye todo y tú dices, ¿y a este qué le voy a enseñar? Pues a este le puedes enseñar muchas cosas de rítmica, que suelen tener problemas en la rítmica si no hay notas, muchas cosas de memoria musical, muchas cosas de otros tipos de armonía, muchas cosas de melodía. O cuando te encuentras un alumno completamente desentonado, que te lo canta todo una tercera por debajo de lo que tú estás tocando. ¿Y yo qué puedo hacer con esta persona? Una persona que siempre desafina, coge la altura, pero después se va bajando, coge otra nota. Para este tipo de cosas ayuda conocer cómo funciona el cerebro, qué es donde puede fallar esta persona a nivel de oído interno, y trabajar con él. Son los estudios de Wieman, Levitin y Kopler, que trabajan sobre la ejercitación mental para músicos, trabajan sobre el cerebro y la música, es el primer libro de Levitin, o Wieman, How We Are Music, cómo nosotros escuchamos la música, y son libros que en un momento de desesperación docente dan mucho consuelo, que eso también es muy importante cuando uno da clase. Mi propuesta metodológica se resume en 2 puntos. El primero es que los ejercicios son medios y no un fin en sí mismos. Los ejercicios son un medio para mejorar tu memoria musical, para mejorar tu interpretación, para mejorar tu oído interno, que al final es el que va a hacer que aquello que tú construyes internamente, y a raíz de lo que se decía en la mesa anterior, va a ayudar a tu creatividad. Yo lo oigo así por dentro, lo quiero tocar así por fuera con la técnica. Y el diseño de las actividades, unas compuestas por mí, otras tomadas de otros autores, pero siempre basadas en 4 ideas. Una, el proceso de percepción es diferente al proceso de escucha. Yo puedo estar escuchando, pero puedo estar no percibiendo. Precisa sensibilización, comprensión y creación previa a la lectura y a la escritura. Después, la memoria y el oído interno son fundamentales en el proceso de percepción. Cualquier fenómeno sonoro es susceptible de pasar a ser escuchado a ser percibido. Una cosa se puede escuchar y después se puede interiorizar, se puede percibir, se pueden hacer preguntas. Y el tratamiento de todos los parámetros y elementos musicales por igual. ¿Por qué? Pues porque al principio, estaréis conmigo, y yo cuando empecé a trabajar en esto en Londres era muy joven y además no mi vocabulario en inglés no era suficientemente bueno,
yo trabajaba lo que mejor me iba, que eran cuestiones de sonido, cuestiones de ritmo, cuestiones de melodía. Las cuestiones de armonía las dejaba un poquito así más al lado, claro, como flautista, pues no... Pero después me di cuenta que hay que ser riguroso y trabajar todo igual. Todos los parámetros tienen la misma importancia y a todos hay que darles. Simplemente os pongo algunos ejemplos de cómo trabajar este libro de Roland McCammell. Él hace esta propuesta metodológica, es hacer este ejercicio, cantar este ejercicio. Yo lo que incluyo es, lees el ejercicio, cantas el ejercicio, intuyes el ejercicio, cierras los ojos e imaginas el ejercicio y después yo te lo toco todo desordenado para que me digas qué es el orden que yo estoy dando para trabajar la memoria. O estos ejercicios de Anne Butterworth, que son ejercicios teóricos de armonía, teóricos, que reconvertidos en un ejercicio práctico de entrenamiento auditivo, tú lo puedes convertir en, vale, vamos a reconocer el cifrado, vamos a hacer esto, pero después vamos a tocar las fundamentales, vamos a tocar los acordes y después vamos a imaginar cómo suena. Otros ejercicios como el de Lars Ablum, las cadencias arpegiadas, que es, vale, toca el acorde, canta por encima, después no toques el acorde en el piano, pero tú mientras estás cantando te tienes que imaginar el piano haciendo plon, 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 las 3 o 4 notas que forman el acorde. Eso es del modus vetus, era por traeros un poco de bibliografía. Ese es el modus novus, que es muy bien, yo te doy esta lectura, dejo que leas la lectura, pídeme una nota de vez en cuando, entonces yo toco las notas que tú me pides y después yo toco este ejercicio con 8 o 9 errores. Y me dices dónde me estoy equivocando. Son errores de semitono, son ejercicios para entrenar a los directores de orquesta y a los compositores. Toco error de semitono y sin haber escuchado nunca el ejercicio, excepto en su oído interno, tienen que saber dónde está el error. Termino. Completar es uno de los pocos ejercicios que yo utilizo de este libro de Clemens Kuhn, después creo mucho más. Completar con el oído interno una frase. O rítmicamente, por ejemplo, esto es muy interesante, Roland McCammell hace que tú hagas el ritmo y después la parte de abajo que el alumno la repita. Yo antes de que repitan el ritmo les doy el mismo tiempo de 2 compases para que piensen cómo lo escribirían, es decir, para que lo interioricen. Esta es la diferencia entre escuchar y percibir. Si a ti te hacen el ritmo y tú lo repites inmediatamente, lo has escuchado. Si a ti te hacen el ritmo, paras 2 compases, piensas cómo lo escribirías y después lo haces, lo has percibido. ¿Me entendéis la diferencia? Esa es la gran diferencia. Darse un minuto para pensar, que es el que me queda para terminar. Ah, está puesto ahí. 0. Pues ya está. Otro libro de Jürgen Jelsin, E-Training, está descatalogado, pero furrulan por ahí fotocopias. Es muy bueno también. El de Germán Romero de Formar el Oído y ejercicios propios del libro que yo estoy escribiendo sobre la percepción auditiva. Nada más. El resumen es que es muy importante darse ese tiempo para pensar, porque en ese tiempo es donde se produce el fenómeno de la percepción y evitar la bolígrafo-dependencia de ay, 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 que se me va a olvidar. No se te olvida, tranquilo. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Una presentación excelente y incluso con algunas pequeñas notas de humor. Pasamos a continuación a Daniel Roca. Él es compositor, profesor de análisis en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas y nos va a hablar del análisis auditivo, el análisis a través de la audición. Bueno, gracias por estar aquí, gracias a la universidad. Muchísimas gracias a los 2 ponentes que me han precedido porque realmente me han ayudado a entender cosas de lo que voy a decir ahora, con lo cual es estupendo. Creo que está todo muy conectado lo que estamos diciendo. Yo les voy a decir que voy a hacer un experimento que no sé cómo va a salir, puede ser un desastre, porque la forma en la que voy a hacer esta presentación va a ser, bueno, será un minutito para explicarla. Como ustedes a lo mejor saben, hace un mes Apple propuso una revolución en el modelo de cómo hacer libros de texto libros para enseñanza, sacó un modelo, sacó una serie de aplicaciones y se me ocurrió ponerlo en marcha y probarlo con esta presentación. Quiere decir que he hecho un libro en el cual está todo lo que quiero decir, que es muchísimo menos de lo que tengo tiempo, muchísimo más de lo que tengo tiempo para decir. Por lo tanto, voy a pasarlo un poco por encima, voy a decir las ideas principales y el que quiera, el que tenga interés, me lo puede pedir, inmediatamente puede disponer del libro,
lo pueden, si tienen un iPad o un tablet, pueden verlo en iPad, si no lo pueden ver en PDF sin problema. Bien, entonces el libro, o sea, he venido a hablar de mi libro. Bien, tenemos 4 puntos. En el primero explico rápidamente el concepto de análisis auditivo, que es lo principal que quiero lanzar aquí, y lo pongo en relación con las demás prácticas de uso de la percepción auditiva. En el segundo hablo de, que es lo principal que quiero decir, cómo yo planteo mi propuesta metodológica para llevar esto a cabo. Me encantaría conocer durante estos días 4 o 5 propuestas más complementarias para enriquecer, pero esta es como a mí me ha salido a hacer las cosas. En las últimas 2, que yo no creo que hable prácticamente de eso, queda para el que lo quiera leer, doy unos datos de un estudio que hice en el Conservatorio de Monopoli en Italia el año pasado, en el que probé, digamos, en una situación controlada de un curso intensivo, hasta qué punto esta metodología había resultado o no efectiva con los alumnos, ¿vale? Están los datos, resultados, conclusiones. Bien. Sin más, paso a los conceptos. Vamos a ver. Bueno, estamos repitiéndonos mucho por aquí. La práctica musical, una de las cosas que tiene es la dependencia de la partitura, ¿verdad? Lo decimos todos, y la falta de desarrollo de otros conceptos, como puede ser un concepto interpretativo propio, como dijo Chiantore antes, o como puede ser el desarrollo del oído. Entonces, la propuesta de análisis auditiva realmente viene a ser una variante sobre las prácticas principales en las cuales se utiliza la audición musical. Voy a pasar muy rápidamente por aquí, pero evidentemente la audición musical se utiliza en 3 ámbitos principales, que serían en el ámbito de, sobre todo, de la formación general musical. Las corrientes pedagógicas del siglo XX lo utilizan por medio de herramientas como puede ser la audición activa, como pueden ser los musicogramas, de los cuales hay un ejemplo. Son siempre apoyos o actividades con las cuales uno realiza una actividad de apoyo, una actividad activa, audición activa, a una audición, o bien un gráfico que de alguna manera describe simbólicamente o no, o de alguna manera, aquello que estamos oyendo. Por otro lado, tenemos que, bueno, en lo que es la enseñanza más profesionalizadora o más específica, tradicionalmente teníamos la práctica del dictado musical, que se trataba de una transcripción de un material musical, normalmente 1 o 2 voces, etcétera, que ha ido evolucionando, y hemos tenido hoy 2 ejemplos magníficos a un concepto de desarrollo de la educación auditiva o percepción auditiva, que bueno, está dando un gran vuelco a ese concepto y realmente empezando a insertar el trabajar a partir del oído en los estudios musicales de conservatorio, que es algo que hace mucha falta. Bien. Luego, bueno, sobre la enseñanza del análisis y lo que es el análisis en España, yo no voy a ponerme a llorar, porque decía en el anterior Seimus Nicolás Oriol que a los congresos hay que venir llorado, ¿vale? Y entonces, la enseñanza del análisis, lo que tiene, sí es verdad en España, es que es muy joven. Solo tenemos prácticamente poquito más de una década de enseñanza de análisis, digamos como materia independiente, como en la educación auditiva más o menos. Bien, y evidentemente, como pasa con los procesos de educación auditiva, los procesos de análisis tenemos un reto impresionante, porque tenemos que superar un desfase de un siglo prácticamente con respecto al mundo desarrollado en este sentido. Y creo yo, resumiendo mucho, algo muy básico, que la única manera de que podamos afrontar esto es realizando una renovación metodológica en la enseñanza del análisis importante y rápido, además. Bueno, dentro de eso, uno tiene sus ideas, todo el mundo tiene sus ideas, pero en principio de lo que voy a hablar hoy es de plantear en análisis, en la clase de análisis, la atención a la audición. Bueno, evidentemente la audición, yo no voy a decir que la audición no se utiliza en el análisis. Sí es verdad que si decía Chiantore que los compositores, los pianistas, los intérpretes son actualmente dependientes absolutamente de la partitura, de todo lo que pone, yo diría que los analistas casi peor, porque realmente podemos considerar que un analista es una persona que se dedica toda su vida a desentrañar una partitura
y además encima ni siquiera la reproduce en su interpretación, sino que produce otro objeto que puede ser un análisis musical. Bien. Es un concepto, eso sí es verdad, que la diferencia con la interpretación puede ser que ese concepto de análisis musical igual a análisis de partituras lleva ya un par de décadas de cuestionamiento serio, metodológico, por parte de bastantes escuelas que han renovado el análisis musical desde muchos puntos de vista. ¿Vale? Bien. De hecho, quiero citar solamente a Marconi y Ferrari, que en 2002 dicen que la atención a la audición sin pasar necesariamente por la escritura es uno de los requisitos para un método analítico útil en el ámbito didáctico. ¿De acuerdo? Bueno, a propósito, cuando yo hablo de análisis, estoy hablando todo el rato de enseñar a analizar, a aprender a analizar. No estoy hablando de la labor del analista que en su laboratorio se pone a desentrañar la partitura y luego escribe una comunicación o un libro. Estoy hablando de el problema que tienes una clase en la que tienes que enseñar a analizar. No enseñar cómo es una obra X, sino tienes que aprender a enseñar a que el alumno pueda analizar autónomamente, que es realmente el gran reto y una reflexión importante para todos los que estamos en eso. Bien, resumiendo, diría que lo que yo estoy proponiendo es una actividad organizada y sistemática de identificación auditiva de aquellos elementos de la estructura musical. Se ha desconectado, bien. Aquellos elementos de la estructura musical que simplifiquen y den un marco significativo al análisis. Bien, perdón, es que esto se me ha olvidado. ¿De acuerdo? O sea, la idea es que reconozcamos auditivamente ya no elementos de los que se han hablado, o no solo elementos de los que se han hablado de acordes, sonidos, ritmos. Me ha gustado mucho que Sofía haya incluido todos los parámetros del análisis en esa percepción auditiva. En este caso yo me limitaría a que la propuesta intenta que reconozcamos aquellos aspectos de la estructura musical, forma, armonía, textura, melodía, aquellos susceptibles de ser reconocibles auditivamente, y crear una actividad pedagógica alrededor de eso. Bien, efectivamente voy fatal de tiempo. Bueno, entonces la actividad que planteo sería se define ese análisis auditivo como una actividad pedagógica y de grupo. Yo planteo una actividad pensada para ser hecho en grupo, en la que guía el profesor, en la cual se analiza una obra musical a partir del reconocimiento auditivo de elementos analíticos relevantes y no de la partitura. Por ejemplo, este curso que mencionaba en Italia fue un curso de 3 días de duración, 6 horas cada grupo, y fue un curso de análisis y no vieron ninguna sola partitura en todo el curso. Fue todo el curso de análisis, no lo vieron, no lo quise poner. Bien. Bueno, pues esto se organiza de la siguiente manera. Me voy a saltar esto que no es tan importante. Esto también me lo puedo saltar. Y esto también. Sí, porque es todo lo mismo. Bien, las características básicas entonces nacerían del concepto, como yo planteo. Ahora ya es mi propuesta. Me encantaría que hubiera conocer otras, pero yo voy a decir la mía. El concepto de forma musical como resultado de la interrelación de estructuras armónicas, melódicas y de textura. Es una definición muy genérica, es una definición para que sirva para esto, no es una definición básica de forma musical, pero la idea es, si podemos reconocer las articulaciones que tiene la armonía, si podemos reconocer las articulaciones que tiene la melodía y podemos reconocer las articulaciones que tiene la textura, eso es la forma musical. No tenemos que decir, ¿y ahora la forma cuál es? Esa es la forma. Otra cosa es que luego podamos decir, bueno, y esta estructura coincide con lo que se dice una forma sonata, etcétera. Vale, eso es otro aspecto, un aspecto final. Bien. Bueno, pues entonces, la práctica, efectivamente hace falta relacionar lo visual con lo auditivo para poder hacer eso. Entonces, el sistema que yo he pensado es el siguiente. El profesor antes de la sesión elige la partitura y piensa una serie de marcadores que le asigna a la partitura. Aquí tenemos una partitura, bueno, no se ve mucho, pero asignas una especie de
articulaciones principales que tú decides cuál, como profesores, cuáles te interesan, y le asignas unas letras como si fueran, yo llamo esto letras guías, es como si fueran las letras de ensayo de una partitura. ¿Vale? Y generas una ficha parecida a esa que ven ahí arriba, ¿vale? En esta ficha, bueno, a la parte de arriba están las letras en las que tú has dividido la obra, esas letras las vas a anunciar durante la interpretación, durante la audición, y hay una parte de arriba en la cual los alumnos, mientras escuchan la audición que yo pongo, van anotando lo que les parezca, de manera libre, puede ser muy intuitiva, puede ser muy simbólica, puede ser lo que sea, esa parte es libre. Digamos que si esto es un examen, esa parte no cuenta, no la evalúo. Luego, en la segunda parte, en la parte de en medio, perdón, en el sitio de en medio, ahí se va a ir generando, por medio de una puesta en común en grupo, la forma de la obra, esas articulaciones. Bien. Y en la última de abajo, pues ahí está para hacer comentarios verbales posteriores, como puede ser asignación de patrón formal a esa obra o lo que sea. Bueno, pues entonces en la sesión de trabajo lo que se hace es, primero toco la obra varias veces, voy diciendo las indicaciones, las letras de audiciones, y después de eso hay una puesta en común en la cual cada alumno tiene que participar, cada alumno tiene que decir qué reconoce, y en general entre todos vamos generando algo parecido a esto, que sería como se van sistematizando las articulaciones melódicas, armónicas y de textura. ¿Vale? Y finalmente, bueno, aquello puede confluir en un patrón formal. Quien realmente tenga esto le parezca interesante, le parezca importante, o que simplemente le interese el formato nuevo esto de libros de texto y le apetece que tenerlo, pues no tiene más que ponerse en contacto conmigo. En Twitter soy Daniel Roca, en Facebook soy Daniel Roca, y si alguien no tiene Facebook o Twitter, pues que se lo haga y me contacte. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Daniel. Tenemos ahora la presentación de Elena Esteban. Ella es profesora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, también es profesora asociada en la Universidad Complutense, es pianista y doctora en Historia y Ciencias de la Música. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a CEIMUS por invitarme, a vosotros, a todos ustedes por estar aquí y, por supuesto, a la institución de la universidad. Voy a abrir mi carpeta. De acuerdo, bueno, pues traigo la presentación de una alternativa en un aspecto, en la revisión de los conocimientos y en el de la percepción auditiva, por supuesto, pero además un complemento de formación para los profesores de instrumento. Se trata de la evaluación, especialmente, y el entrenamiento derivado de ella auditivo del programa de la Associated Board of the Royal School of Music, que, en mi opinión, no deberíamos prescindir si hablamos de la educación auditiva hoy, en general y especialmente por su aportación conceptual y práctica. Dos son los aspectos que hacen de esta organización un referente educativo que creo que es importante, especialmente para el profesorado. Uno es su carácter internacional. Esta asociación se distribuye por 90 países de todo el mundo, dejando su huella en el aspecto de la revisión de conocimientos. Y, por otro lado, pues creo que es importante un referente educativo por la constante revisión de contenidos y formas en el desarrollo de su principal labor, como digo, que es la evaluación. Os voy a leer lo que en su página web oficial incluye en la presentación. Dice: la ABRSM fue fundada en 1889 por Sir Alexander Mackenzie, director de la Royal Academy of Music, y Sir George Grove, director del Royal College of Music. Su intención era unir ambas instituciones para crear un órgano examinador inspirado por motivos desinteresados en beneficio de la educación musical, que ofreciera verdaderamente un estímulo y un objetivo para obtener resultados de mejor calidad.
continúa en otro de los párrafos diciendo que el nuevo órgano fue concebido para ofrecer una alternativa imparcial, sobre todo, y fiable, a instituciones examinadoras privadas que entonces se consideraban más motivadas por los beneficios económicos al realizar sus exámenes y exigir unas tasas, que por el deseo de la ABRSM de promover una educación y una evaluación musicales de calidad. Creo que no podemos pasar por alto uno de los aspectos en los que evalúa y examina esta asociación, que son los llamados oral test o las pruebas auditivas. Todos los instrumentistas que pretendan examinarse según este sistema tienen que hacer una revisión delante de, bueno, pues los llaman examinadores, antes de las pruebas de interpretación, una revisión de las habilidades guiadas por el examinador, pero ya trabajadas en una guía con sus maestros previamente, de la audición interna, de la proyección o exteriorización en ocasiones vocal y o instrumental, según el caso de la prueba que se esté examinando, y todo ello en su organización rítmica, de alturas, formal, técnica y expresiva, según también los grados en los que se vayan examinando los alumnos. Quiero decir con esto que esta institución no ofrece clases, o sea, no es presencial, sencillamente ofrece una metodología nueva de evaluación. Los primeros exámenes de la asociación no incluían ninguna valoración por parte de los examinadores sobre las destrezas auditivas de los instrumentistas, ya fuesen pequeños o adultos o adolescentes, de sus habilidades auditivas. Pero fue en 1920 cuando el sistema introdujo sus primeros oral test. Y en la actualidad, pues como digo, están distribuidos por la mayor parte de los países de todos los continentes y cuenta en España con 40 centros examinadores repartidos entre las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo, Mallorca y Tenerife. Y las convocatorias que establece esta asociación para examinar a los candidatos son 2 por año. Una mayo y junio, que va avanzando de las fechas puntualmente y según se acerca el momento del examen, y otra en noviembre y diciembre. En mis notas apunté que era el programa de entrenamiento y evaluación auditiva del ABRSM y, bueno, hice una especie de barrido de toda la información que da a través de los programas de evaluación, pero evidentemente no ofrece una sistematización del entrenamiento, sí una sistematización de la evaluación, pero a través de esa sistematización o de esa metodología evaluadora podemos obtener información o podemos enriquecerla para darle una vuelta y trabajar sobre el entrenamiento y deducir también una secuenciación en los contenidos que creemos que nuestros alumnos podrían adquirir. Uno de los aforismos interesantes que creo que todos podemos estar de acuerdo, en una de sus entradas también en la página web, dice: "Listening lies at the heart of a good music making", o sea que la escucha subyace en el corazón de toda buena práctica musical. Y con esta sentencia abre los programas dedicados a los exámenes de audición, a los oral test. No cabe duda de que los conceptos de consciencia auditiva y escucha interior son 2 máximas a las que la asociación hace referencia constantemente con el propósito de crear una formación integral y competente, en la que la escucha es uno de sus más significativos elementos. La escucha exige en realidad una voluntad de atención por parte de quien la ejerce. En el caso de los instrumentistas, esa escucha tiene que convivir, no quiero decir competir, que en algunas ocasiones sí, tiene que convivir con otras atenciones e incluso intenciones. Pero bueno, procurando que ni unas ni otras entren en conflicto, esta asociación, según su método de evaluación, sí que plantea un trabajo independiente en una de las facetas de la interpretación de manera global, que es la audición. Entonces, para que exista una fluidez sincrónica en la puesta en práctica de las competencias ejecución, audición, reconocimiento interior de lo que uno también está interpretando, plantea una serie de ejercicios que se separan en cierta medida de esa vertiente técnica que todos conocemos y que aplicamos en nuestras clases en la medida que creemos más oportunas y acertadas, con las lagunas que tengamos, como el propio sistema puede tenerlas, que son la vertiente técnica, conocemos digitación, postura en todos los instrumentos, movimiento, equilibrio, respiración.
Algo menos cuidada, desafortunadamente, pero es la atención que se le presta en la docencia y en la evaluación también a la parte expresiva, pues la interiorización del sonido, la proyección de ese sonido, etcétera, pero la escucha o la atención independiente de esa escucha no se lleva tan sistematizada. Así que en este binomio de ejecución-escucha restaría el trabajo sobre el entrenamiento auditivo para conseguir la consabida musicalidad. Hay un sistema de materias de exámenes, como vemos ahí, examina esta asociación de la teoría de la música, instrumentos solistas, los oral test, otra asignatura que se llama Practical Musicianship, jazz para solistas, no todos los instrumentos con ensembles o conjuntos, coro, evaluaciones de nivel interpretativo. Cualquier individuo, cualquier instrumentista, ya sea muy pequeño, mayor, etcétera, puede ser evaluado por esa asociación y le darán puntualmente una información sobre cómo ha ido trabajando y en qué nivel se encuentra. Hay también exámenes para candidatos con necesidades especiales, no hay límite de edad y, bueno, pues ese sería un modelo de diploma, aunque está muy regulado todo lo que a uno le van diciendo. Bueno, la organización de los oral test. El oral test es obligatorio para todos los instrumentistas antes y previamente de hacer su examen teórico. Durará entre 3 y 10 minutos aproximadamente la prueba y las respuestas tienen que ser orales, explicativas o descriptivas, entonadas, incluso silbadas. Bueno, pues con los ejemplos que veis ahí. Los recursos de preparación son algunos de los métodos que veis ahí. Ahora hay una aplicación para iPhone, para iPad y para iPod que, bueno, creo que es interesante. No la voy a poner porque quiero poneros un ejemplo de entre los objetivos y contenidos relativos al reconocimiento y ejecución, como veis, pues pulso, acento, imitaciones, memorias rítmicas y melódicas, pues también hay entonaciones acompañadas, lectura, afinación de alturas o de ritmos. Y os voy a poner un ejemplo de cómo, si puedo, de cómo examinan. Está en inglés, pero bueno, las secciones son muy sencillas y es un lenguaje también muy adaptado al primer nivel de instrumento. Entonces, hay un examinador, en este caso una examinadora, que va haciendo unos ejercicios y preguntando sobre esos ejercicios. Según el nivel, la pregunta es adelantada para que el alumno esté más perceptivo a ella o se deje un poco llevar por su intuición. Y vais a escuchar esto. Son 2 minutitos y podemos hacerlo si queréis, porque hacen preguntas sobre algunas de las cuestiones que veis ahí. Bueno, ese es el PDF, ¿de acuerdo? Este no es, así que me voy a la siguiente página, que es esta. Es un oral test que trabajará sobre palmear el pulso, cantar ecos, identificar dónde hay algún cambio, si ocurre algún cambio rítmico o melódico y finalmente algunas preguntas sobre detalles interpretativos. Estos modelos están todos en Internet, la verdad es que son generosísimos en... First, clap in time while I play. Join in as soon as you can and give a louder clap on the strong beats. Pulso y después acento, si lo descubrimos. En cuanto descubramos el pulso, el acento, se espera del candidato que observe esto, ¿no? Esta agrupación de pulsos. Is it in 2 time or 3 time? Pregunta, ¿en 2 tiempos o 3 tiempos? The answer is 2 times. Esta es una herramienta de estudio. Next, I'd like you to sing 3 phrases as echoes. Here is the key chord. Suelen tocar la tonalidad en casi todos los grados y la nota de comienzo. And your starting note. Los primeros grados es la tónica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sin solución de continuidad, espera que la respuesta sea. Now I'll play a phrase twice, but with a change to one of the notes the second time. Tell me whether the change was near the beginning or near the end. Notar Here diferencias is the key chord. en el principio o en el final. Como es el primer grado, ni And the siquiera tonic. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And now with the change. el alumno Was the
podría change near levantarla. the beginning or near the end? The answer is near the end. Listen to this piece. Then I'll Finalmente, ask you about loud or quiet playing and about smooth or detached notes. Did the music become quieter suddenly or gradually? si aparecen las dinámicas súbitamente o gradualmente. At the start, were the notes smooth or detached? ¿Era más bien ligado o más bien suelto el toque? The answers are suddenly and Súbitas detached. y más bien suelto el toque. Esta es una herramienta de estudio, pero hay infinitos mock a test, que son simulacros de examen, y esto es lo que podría durar si la cosa va bien y no hay demasiadas dudas. Eso lo podría durar un examen previo a interpretar las piezas que el examinador tiene. Bueno, hay una renovación constante de contenidos en este sistema, y que creo que lo hace importante, pero os he incluido aquí los criterios de calificación para todos los niveles de los oral test. El máximo es 18 puntos y, bueno, en fin, si son respuestas ágiles, apropiadas y lúcidas, así es la traducción más apropiada que he encontrado para ponerse en el PowerPoint, pues son 18 puntos. Si no, pues van restando y, en fin, van contando errores, pero también van contando en la duda, en una respuesta que incorpore también la intuición, en fin, la velocidad también de la respuesta, y dice en su plantel de conceptos que no restará puntos por errores. Algunas conclusiones de las que, bueno, se pueden sacar. Yo he hecho un barrido, como os digo, de los contenidos, objetivos y también procedimientos para responder, porque son muy claros en la Real, pero he hecho algunas conclusiones. Pues, por ejemplo, es un sistema de evaluación complementario de la práctica instrumental, así debe entenderlo por lo menos el profesor de instrumento. Está abierto en contenidos y formas a través de revisiones según las experiencias positivas y negativas que van ofreciendo. Genera una confianza, una seguridad en el alumno para saber qué le van a preguntar y no estar con la duda de me van a preguntar algo que no sé, quizás voy con más nivel o menos nivel. No, si estudias o si trabajas, pues no va a haber problema. Ofrece materiales de preparación completos y, la verdad, muy elaborados, tanto para examinador, profesor, como para alumno. Algunos de los modelos no incluyen las respuestas, para los profesores pues sí las incluye, etcétera. Está adaptado a las nuevas tecnologías, como os digo, con la aplicación del iPod, y la evaluación aporta datos significativos e interpretativos que justifican las calificaciones numéricas, porque no se les da solamente usted ha sacado o tú has sacado un 8, bueno, sobre 18 un 15. Pues no, además dice, las articulaciones no fueron precisas, has tocado muy fluidamente, enhorabuena en este aspecto o en este otro no. O sea que hay una metodología y una secuenciación muy clara y también una significación de todo lo que en la evaluación se produce. Aporta variedad en el estudio y, como nos decía también Sofía, pues en realidad aporta recursos que pueden también ser abiertos y reutilizables, reconvertidos, nos decías tú, para que a partir de ello pues seamos también como profesores creativos, y los niños en un momento determinado, los adultos o los candidatos, pues puedan utilizar todas estas cuestiones que casi en miniatura realizan antes de los exámenes prácticos para sus propios momentos de estudio. ¿Cómo podría yo trabajar la polifonía? Porque hay muchos ejercicios muy complejos, pero bueno, para niveles superiores. ¿Cómo podría trabajar esto? Bueno, pues ahora canto y me acompaño. En fin, que ofrece herramientas que, bien utilizadas y estimuladas, pues pueden ofrecer no solamente la cuestión de evaluación, sino de formación. Así que, pues son dos pequeñas citas de qué es lo que tendría que tener un buen examinador. Dice, a mí entender la técnica de un examinador de la BOAT estaría compuesta por talento para la aritmética sencilla. Bueno, esto es una cita bastante antigua de los principios. Vocabulario amplio, memoria sintética, buena estructura, paciencia inagotable, capacidad de descripción, amabilidad, sentido de justicia, disposición para los más débiles, gusto por la lógica, una voz de oro y mucho tacto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos los ponentes de la mesa redonda. Tenemos un pequeño desfase temporal. No sé si hay aquí alguna autoridad del Congreso para ver si podemos hacer o no el debate. Hacemos el debate, tenemos 15 minutos de desfase. Bueno, lamentablemente tendremos que dejar el debate y bueno, hacer un pequeño descanso lo más pequeño posible, si puede ser 5 o 6 minutos, para comenzar ya con las comunicaciones. Muchas gracias.